Bien, ¿Cómo profe, ¿qué tal? están? ¿Cómo le ha ido? Está bien, Sí, bien, profesor. Buen tranquilo. día. Hola, maestro. ¿Qué tal? ¿Qué dice la gente brava? ¿Qué me pueden contar? ¿Qué me pueden decir? Eh, Mucho temblor, ¿no? ¿Qué tal con el fresito, profe? ¿Qué tal con qué? ¿Con el frío? Ajá. Ah, En bueno, mañanas. no, en estos días ha estado saliendo el sol, lo cual está bien, ¿no? ¿En las mañanas? No sé, Y en que las ahorita, mañanas. ahorita mismo son mira, ahorita mismo estoy viendo la calle y hay un sol así bacán, ¿no? Ajá, ahorita sí, pues. Pero la mañana como que no. Un poco fresito. Ah, bueno, sí, ¿no? Pero lo bueno es que todavía permanece un poco el calorcito y eso realmente eleva el ánimo y hace que uno esté más contento. Hoy día vamos a hablar acerca de la filosofía medieval, ¿ya? Es lo que hoy día vamos a hablar. La semana pasada, ¿qué hablamos? A ver, la semana pasada hablamos del periodo helenístico El romano. místico. Claro, helenístico romano. Hoy vamos a hablar de la primera etapa de la filosofía medieval y esa etapa se llama la patrística. Y lo que hacen los padres de la iglesia es básicamente defender la religión, ¿no? Se llama patrística justamente la época de los padres de la iglesia, que son intelectuales, o sea, sacerdotes, personas muy estudiosas, sacerdotes intelectuales, que tienen como tarea principal la defensa de la religión cristiana, ¿ya? Eso es lo que vamos a hablar. Y pues obviamente esta semana y la próxima vamos a orientar el asunto de las clases de filosofía a temas religiosos, un tema que nunca hemos hablado, ¿no? O sea, en realidad durante las semanas que hemos tenido clases hemos hablado de muchos temas, ¿no? De muchos temas, una lista enorme. Pero prácticamente no hemos hablado de Dios, ¿no? Es un tema que nunca, bueno, que yo recuerdo ahorita al menos, no lo hemos tomado como tema central. Muchos de ustedes creen en Dios, muchos de ustedes consideran que existe Dios, de seguro un gran sector de ustedes son cristianos, ¿no? Consideran que Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad. Aunque hay gente que segura que no. Y es más, me estoy percatando que en la medida que pasa el tiempo, los chicos, las nuevas generaciones, se están volviendo ateas, ¿no? Antes no había tantos ateos, ahora hay más. ¿Será por una moda? ¿Será por una cuestión que los chicos son, También no digo lo sé, veo, se profe. han vuelto más conscientes? No sé. Creo que es momento de hablar de eso, ¿no? ¿Qué ibas a decir, maestro? ¿Ibas a decir algo? Bueno, dale, dale. ¿Ibas a decir algo? Lo siento, no quería interrumpirlo. No, Digo que no. sí, es por moda. Yo creo que es por moda. O sea, Ah, uno ¿tú dice, crees ¿no? que el ser ateo es por moda? Ah, vaya, Ajá. interesante. Sí. ¿Por qué lo dices? Porque mire, sale empezar en un grupito, ¿no? Que empieza todo. Que Sí. empieza, no sé, en Estados Unidos o en otro lugar principal. Entonces, lo demás hacen como que una influencia, ¿no? Y dicen, ah, si ellos son ateos, yo también puedo ser ateo, ¿no? Y bacán, ¿no? Como son un grupito, una sociedad, se arma así. Ah, será, pues. A ver, ¿qué dicen los ateos? O sea, yo no me Yo creo, considero. profe, que porque ahora hay más padres que ya no asisten a la iglesia y ya no tienen, sus hijos no tienen la obligación de asistir a la iglesia. No es como antes que sí o sí tienes que ir a la iglesia y por eso creces creyendo en Dios, algo así. Será, ¿no? Por Oye, ejemplo, no, pero Eso no yo es no he ido a dale, la cierto, dale. iglesia y profesor. esto, Eso no es cierto. Por parte de mí y mis padres no es cierto. Pocos ya van. Por la zona en que Vale. vivían, no hacían eso. y también ahora porque ya hay más, Más cosas. las personas se ponen a analizar todo sobre el origen, todo y lo que se habla de Dios y ¿Tú como crees que que actualmente la gente es más crítica que antes? sí. Un Pues poco sí, Yo sí. creo que no, Sí, Como no antes solamente sé, decían Dios, ya lo son aceptaban, más sensibles. pero ahora Cuando ya como hablamos lo que esa críticos palabra cuestionan. es nos todo referimos a nuestro sensible. país o también referimos a otros. no sé, Antes las hablo de acá. personas se conformaban con poca información, ahora las personas se cuestionan más. ¿Solo en nuestro país o Exacto. en otros? Profesor, yo creo que ahora las personas tienen una manera de comunicarse en la que pueden llegar a varias personas. Por ejemplo, todos tenemos Facebook, Instagram, tal vez, no sé, TikTok y etc. de redes Ok, sociales. sí, Y claro. pues si una persona, por ejemplo, da su opinión y tiene bastante polémica o llega a varias personas, fácil es comunicarse así en masas, por un Para, celular o tu laptop. sí, sí, sí. Antes no Oye, era tan
no tenía tanta facilidad llegar hacia las personas. Y creo que por eso también hace que cada uno forme esa manera crítica también de ver las cosas. O sea, ahora se nota más, pero también pudo que antes también había. ¿Para ti existe Dios? Este, Normal, ¿existe Dios o no? sí, para mí sí. ¿Por qué? Porque así me lo han inculcado mis padres, porque creo, porque tengo fe. Por fe Y nomás. sí, por fe. Ok. Por Profesor, fe. yo creo que es como el ejemplo que hizo de Blancanieves. O De sea, sí, Blancanieves. ajá, exacto. O sea, existe porque alguien lo creó, pero no es real. O sea, No, o no, sea, o sea, no es que pero Dios se cuando le digo que vaya. existe, pues me refiero a que que realmente es un ser real, pues, ¿no? O sea, no, si existe la imaginación. O sea, para ti, Dios, hay un ser divino, creador del mundo, ordenador del mundo, que se preocupa por nosotros, ¿o no? No. Ah, no hay Dios. Sí, porque nada puede venir de la nada. Porque nada puede venir de la nada. Es una paradoja. Por ejemplo, Por el Big Bang. Belén Patricia dice, profesor, yo considero por los acontecimientos que hay, y se pregunta, si Dios existe, ¿por qué sucede algo malo? Belén, ¿para ti existe Dios? A ver, Belén, ¿Profe? hay una compañera llamada Ahí Belén puso que que sí, preguntaba profe. si existe Dios. Dice sí, profesor. Sí Dijo que existe sí. Dios. Ah, ok, ¿y por qué dices, por qué existe Dios? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué estás tan segura? Vamos a hablar, el tema de hoy es de Dios, ¿no? Ya podemos hablar de Dios, pues. Ah, ok, cuando los oras sientes su amor. Perfecto, perfecto. Chévere, chévere. Profesor, creo que los científicos o personas que no creen, los ateos, se han basado en hechos también para rechazar la presencia de Dios, pero los Ya, creyentes también se basan en acontecimientos. ya. Ejemplos, por ejemplo, los terremotos que suscitaron en diversas partes del mundo. Ok. Y en cada lugar, por ejemplo, en las iglesias, la imagen que está de Dios o de alguien divino, pues no se destruye. Incluso personas que tienen o padecen de enfermedades que son, por ejemplo, ya le van a llevar a la muerte, o personas que son estériles, etcétera, piden bastante o tienen bastante y es inexplicable cómo pueden salvarse o llegar a tener hijos, por ejemplo, y todo lo ¿Para ti existe relacionado. Dios entonces? ¿Para ti sí existe Dios? Sí, profesor. Ok, ok. Interesante, interesante. A ver, ¿quién? A ver, Profesor, sí, dime, ¿qué? Juan David, ¿usted cree en dime. Dios? No, ¿Usted cree en Dios? no, No. ¿Y por qué no? porque no me da la gana. Por Así dos. de simple. Así de simple. No, No, no. no, bro. Profesor, ¿Qué pasó? ¿Qué respecto a lo pasó? que dijo la anterior Pero más allá de compañera, lo que yo pienso, yo quiero escucharlas a ustedes, pues. Ah, Yo, bueno. profe. Pero no, no te preocupes, maestrazo, no tu Profe respuesta. Pero no Frida, se, creo. Su pero interés no ha se, sido muy No, pero no pero se a considera ver, ateo. te respondo, no te preocupes. Profesor Discúlpame Yetis, si he Yetis. dado una mala broma. Sí, yo soy malo para hacer bromas. Yo considero que Dios no existe, me estás preguntando y te respondo. Yo considero que Dios no existe porque no es necesario que exista. O sea, eh, cuando hablamos de Dios nos referimos al Dios, el papá de Jesús, al menos yo lo entiendo así, ¿no? Y sabemos que pues muchos de nosotros hemos sido bautizados, hemos sido cristianos porque pues nos han enseñado, como dijo la compañera, tranquilamente pudimos haber sido islámicos si los árabes nos hubiesen invadido. Entonces, cuando hablo de Dios, hablo de la religión. Para mí son prácticamente sinónimos. Entonces, pudo haber sido formado cristianamente, como no. Entonces, como la religión es un producto cultural, entonces considero de que es un invento, nada más. Esa es mi respuesta, estimado colega. Bien, entonces, a ver, ¿alguien más existe? A ver, lo que yo quería escuchar a ustedes, bueno, ya dije mi opinión, que me hicieron, pero si alguien más quiere comentar algo, normal. Vamos, vamos, vamos. A Pero ver, yo creo a que ver, las personas siempre Hillary, buscan, ya, a ver, las ¿para ti personas existe siempre Dios, buscan, Hillary? no, No existe Dios, ok. ¿Por pero qué? de por sí siempre las personas buscan algo en que aferrarse, ¿no? Aferrar Ah, su fe vaya. o sus creencias. Y por Ah, otro lado también pienso que está mal
a un niño chiquito, llevarlo a la iglesia o meterlo a religiones en las cuales un niño no puede seguir, ¿no? Solo porque es tu padre y te lleva, te va a obligar a tener su misma religión. Porque tarde o temprano, si es que, por ejemplo, ¿no? Por gracia de tus padres sigues siendo cristiano o te mantienes, es porque o investigas o sigues en tu creencia cerrada de, que solo Dios y tal. O por otro lado, también hay gente que es cristiana de chiquita, pero más adelante investiga y no se aferra a la religión, sino en otras cosas. O tal vez que no existe Dios, ¿no? ¿Tú crees que en esta sociedad no se impone nada? Te imponen todo. Entonces, el oponerse a eso también es una imposición también. ¿Oponerse a la religión? Ajá. No. O sea, no. Ah, ya. Bueno, Perfecto. Ok, dices, no, pues. Profesor, Dime. este, Con José acabamos. A ver, ¿para ti existe Dios, Josué, no? Esa es mi pregunta. sí, profesor. Qué bien. ¿Y por qué dices que existe Dios? Por sucesos empíricos que han pasado, ¿no? No solo, no solo la historia, porque, o sea, ya está establecido, ya se sabe que Jesús ha existido. Vaya. La cuestión es si era el Jesús de los milagros, si esto u otro. Ya, y otros eso más, pero lo que quería hacer puntual es Sí. con lo de mi compañera que dijo anterior, de que es como, creo que más o menos estaba refiriendo como una construcción social o algo parecido, y que era por imposición. Pero también ocurre lo contrario. Hay personas que son ateas, literalmente, pero de los ateos, pero que más adelante, en transcurso de su vida, se vuelven cristianos. Claro. También eso es cierto. Profesor, pero él cómo sabe que Jesús es hijo de Dios? O sea, nomás porque lo dice la Biblia, pero ¿qué pasa si María, por así decirlo, inventó de que sí vino el Espíritu Santo y me dio Jesús? Será, ¿no? Si hubiera inventado todo lo que ha sucedido sería falso. O sea, no tiene sentido lo que dice. Oye, ¿verdad? Pues por cierto, hay otra cosa que también, ¿no? Sería bueno conversarlo. Por ejemplo, ya, más allá que exista, que creas o no en Dios, exista o no Dios, ya, está bien, ya cada uno dio su posición, ¿no? Hasta yo también di mi posición. No iba a darla, ¿ya? Pero bueno, lo di. Por ahí otra cuestión que toma en cuenta lo que dijo el compañero y la compañera última que habló. Más allá que uno crea o no en Dios, prácticamente lo que sí no está en debate, al menos de lo que yo puedo saber, es sobre la existencia de Jesús de Nazaret. Entonces, porque hasta escuchabas como el joven, el compañero u otros chicos, hasta los ateos consideran, o mejor dicho, un sector de ateos consideran que Jesús existió. Entonces viene la pregunta, ¿no? ¿Y tú cómo sabes y cómo sabemos que Jesús existió? O sea, ¿cómo podemos estar seguros que existió el personaje histórico, más allá que haya sido el hijo de Dios, lo que quieras? Pero aparte de eso, el Señor, personaje histórico de carne y hueso, Jesús de Nazaret, ¿cómo tenemos la certeza de que Jesús existió? A ver, de repente hay un chico acá que estudioso, conocedor. Yo no soy... Profesor, yo he visto que en investigado. Sí, he visto que en el Vaticano ahí está el manto que refleja su cara cuando lo estaban crucificando y ahí aparece su cara en sangre, pues. Una mancha que muestra su cara. Así lo vi. Pero el Vaticano, ¿qué va a decir? No va a decir otra cosa, ¿no? Yo, profesor. No va a decir, no es de Jesús. Profesor. Va a decir que de Jesús. Profesor. No lo sé. Sí, te escucho. En base a mi experiencia, yo fui al Vaticano en 2019 y tuve la suerte de entrar. Y habían bastantes protestantes. Y más que todo, algunos entraban como caleta, bueno, a la escondida se podría decir, y querían romper algunas cosas, gritaban, y muchos de ellos los llevaban como que de la nada hacia hacia la salida, pues, pero se los llevaban de una manera muy violenta y ellos gritaban y gritaban hasta que llegó la parte donde subía la cúpula del Vaticano y hay un montón de mini cuartos. Mini cuartos, ok. Y yo no sé si es mi intuición, no sé si es algo que lo imaginé, pero parecía que habían personas encerradas ahí porque se escuchaba voces y... Ya, bueno.
Y Y bueno, yo siento que más que todo lo hacían a la fuerza o encerraban a las personas. Esa es mi opinión. No, no, pero, ok, pero ¿para qué hacían eso? ¿Cuál es lo que tú supones? yo creo que los forzaban a que ¿A qué? crean, a que puedan creer en Dios, a que puedan tener a tener que creer, o no sé, porque me Pa- parecía muy extraño, o sea, Para ti, ¿Jesús de Nazaret existió? sí. Ok. No, me lo han inculcado desde niña y yo No, siento que sí. pero no tienes una evidencia. No, o sea, Profesor, científicamente yo sé que Profesor, yo no, creo pero que sí, porque Profesor, Sí, te escucho. yo creo que nosotros no sabemos, pero los antiguos que se vienen hablando de generación en generación, hablan sí de la existencia, porque en, cuando Jesús existió, a su alrededor sabían que era Jesús y ellos sí pueden comprobar que sí existió, pero nosotros ya pasado el Y tú cómo tiempo sabes? no Por sabemos ejemplo, a ciencia cierta si existió. ¿existió? A ver, ¿existió Manco Cápac? Eso es, entonces, si vamos a dudar de la existencia de un ser antiguo que nosotros no lo hemos visto, también dudaríamos de todos los que nos dicen, ¿no? De Aristóteles, de todo, porque nosotros no Sí, lo hemos claro, visto. claro. Pero hay un problema. Sí, sí, tienes razón. Pero, por ejemplo, tú llevas en historia fuentes de la historia. Hay un registro ¿No es que cierto? permite... Te explico un detalle. Mira, te explico un detalle importante. Me hiciste acordar algo. Mira, y lo voy a dejar ahí. Mira. Si tú revisas la vida de Sócrates, si lo que quieren tomar atención sería bueno. La vida de Sócrates es muy parecida a la de Jesús de Nazaret. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, ambos, Sócrates y Jesús, no escribieron nada, porque ambos consideraron que la sabiduría que ellos supuestamente tenían se basaba fundamentalmente en la conversación con la gente. Ellos no eran sabios en el sentido de que eran unos académicos que estaban metidos en una escuela. No, eran personas que hablaban a la gente. En segundo lugar, ellos vivieron en una época donde sus sociedades estaban en auge, en esplendor. Sócrates vivió en la época del siglo de oro de Atenas y Jesús de Nazaret, si es que existió, vivió en la época del mayor apogeo del Imperio Romano, el reinado de Octavio Augusto. Ambos eran personas muy presentadas como hombres buenos y justos. Y fueron muertos ambos de modo injusto. Es más, a ambos se les llevó a los tribunales. Y ambos fueron acusados de una u otra manera de ser algo así como subversivos, como personas que iban en contra del statu quo, de lo establecido en ese momento. Ambos tuvieron la oportunidad de salir de la prisión. Si revisas el Evangelio, pues sabes lo que me refiero, ¿no? A Jesús lo fueron a apresar y los discípulos fueron a defender a Cristo, ¿no? A Jesús de Nazaret. Igual con Sócrates, yo te conté la vez pasada eso con detalle, ¿no? Que a Sócrates sus amiguitos le fueron a rescatar y Sócrates no quiso irse. Y no es solo eso, ¿no? Y no solo eso, sino que ambos, como no escribieron nada, entonces sabemos lo que dicen a través de sus discípulos, ¿no? Cada uno. Ambos consideran que lo más importante de la vida, en resumen, es no tanto tener plata, tener dinero, ser famoso, sino lo que vamos en el interior. ¿De acuerdo? Esa es una cuestión, ¿ya? Ahora, entonces son parecidos. Ahora, déjame terminar, maestro. Pero hay una diferencia, ¿ya? Hay una diferencia muy importante. Mira. ¿Por qué se tiene la evidencia que Jesús existió pese a que no hay fotografías? ¿Cómo es obvio? Pues, y no estuvimos ahí. Es porque tú, repito, sabes fuentes de la historia, ¿ya? Mira, cuando es más fácil, mira cómo te lo voy a plantear, ¿ya? Es más fácil inventar un personaje ficticio si ese personaje lo presento como un hombre bueno, en la cual yo soy su seguidor. Por ejemplo, Sócrates existió no tanto porque Platón habló de él. Platón habló muchísimo de Sócrates, escribió obras acerca de Sócrates. Pero no por esa razón existió.
Sócrates. Esa no es la prueba de la existencia de Sócrates, sino por el contrario. La historia reconoce que existió Sócrates porque durante vida de Sócrates, en su vida, en su supuesta que existió, en su supuesta vida, el señor Aristófanes, un literato, un dramaturgo griego de la época, del siglo V antes de Cristo, puso en escena una obra llamada Las Nubes. En esa obra, o sea, hizo un teatro, no solamente un libro, sino lo puso en escena. Era una obra que tenía como propósito central presentar a Sócrates como si fuera un estafador, como si fuera un loquito, mejor dicho, un loquito estafador. Entonces, si asumimos que Sócrates no existió, entonces, ¿cómo explicamos que Aristófanes haya puesto en escena una obra para desproticar, para desprestigiar a alguien que no existió? No suena tan lógico, ¿no? Creo que lo más lógico es elaborar un cuento, una historia sobre algo bueno de una persona, no sobre algo malo. Entonces, como que Sócrates tuvo detractores durante su vida, detractores muy duros, y uno es el famosísimo Aristófanes. ¿Ya? Pregunta al profesor de literatura, él sabe mucho de eso. Ahora, no se puede hablar lo mismo de Jesús de Nazaret. Ese es el problema. O sea, de Jesús se habla básicamente lo que otras personas han visto, supuestamente. ¿Y cómo sabes? Porque si tú has leído la Biblia, lo sabes, pues, ¿no? A Jesús se le presenta no como un estafador, sino como un buen hombre, ¿no es cierto? Entonces, digamos, es bien raro, ¿no? O sea, que no haya autores de la época, de esa época, pues digamos, del siglo I, del año 20, del año 30, que hayan escrito cosas malas sobre Jesús, ¿no? ¿Entiendes? O sea, no hay un autor reconocido, no existe eso, a menos que yo sepa, que de repente tú conoces más y puedes mostrarle la evidencia, ¿no? O sea, un autor tal que en el año 24 escribió una obra tal, hizo algo hablando mal de Jesús de Nazaret. Y eso no existe, a menos que yo sepa. Profesor. Dime. Sí, te escucho. No es alguien que esté opositorio a Jesús, pero sí hay uno que se llamaba Flavio Josefo, del año 93 después de Cristo, historiador judío, es un historiador Sí, lo judío, sé. Sí. Ujú. ya Sí que se habla sabe, del Flavio Josefo. testimonio Flavión. Ajá, antigüedad, Habla, sí, hay una referencia a Jesús exacto. en Sí, sí, sí. ese relato. Exacto. Pero Flavio Josefo, como tú lo has dicho, es un poquito después. Tú lo has dicho. Sí, Tranquilamente uno... pero Dime, dime. pero los datos que obtuvo fueron descritos ya previos antes de él que había recopilado. Exacto. Y Pero no hay entonces, uno que yo de su época, de su promo. A bueno, eso voy. sí. Su promo. O sea, Flavio Josefo, tú lo has dicho. Es verdad eso. Es después. Después. Pero no hay de la promo. Y suena bien raro, porque según los evangelios, Jesús es un señor bien conocido, ¿no? ¿Cómo una persona tan polémica y tan conocida nunca tuvo detractores que escribían, obviamente, lo más lógico, ¿no? O sea, toda persona que quiera hacer un Profesor, cambio, ¿no? Tuvo que haber tenido detractores, y Jesús no lo tuvo. Sabe lo que son los profe- evangelios, pero no hay un escrito, pues. Dime. disculpe, profesor, que le Sí, te digo. interrumpa. Claro, no, interrumpe. Lo que quería decirle es que me hizo recordar que la iglesia hubo un tiempo donde ponía su palabra, digamos, por encima de todos, cuando ésta tomó más poder social y también político. Y pues en este tiempo se quemaban todos los libros que iban en contra de lo que ellos supuestamente decían. Y quizás en todo esto desaparecieron evidencias, como usted dice, sobre Jesús, que lo veían desde otras perspectivas, ya que sabemos que la Biblia solamente es desde la vista de sus apóstoles. Y bueno, eso me hizo Será, pensar su comentario. sí, ¿no? Pero Profe, al punto de borrar hasta las evidencias de la misma existencia de Jesús. Porque pensamientos sí hay, incluso si usted busca, pero son más polémicas que libros o cosas concretas, ¿no? Que Bien. las personas. Lo que sí es cierto es que este periodo
de la aparición del cristianismo ocurrió durante el gobierno de Octavio Augusto en Roma, ¿de acuerdo? Que fue, como lo sabes, tú eres un chico muy conocedor, fue la época de mayor esplendor del Imperio Romano, donde tuvo, después viene Trajano, seguro, pero ya, pues, con Octavio Augusto Roma era Roma, pues era el Imperio Romano. Ahora, como te voy a contar, porque no creas que no te voy a contar la historia completa, claro que lo voy a hacer. Pero ya en ese proceso histórico de Octavio Augusto, un poquito después, ocurren las famosas invasiones bárbaras. Los ostrogodos, visigodos, todos los famosos godos invaden pues los romanos, ¿no? Y poco a poco fue destruido. Es que nada es eterno, pues, hijo. Nada es eterno. Roma, que se cree eterna, pues va a caer, ¿no es cierto? Entonces, en ese proceso se va dando el cristianismo, que te voy a contar la historia de forma completa, pero permíteme avanzar acá. Por entonces, ya el Imperio Romano había iniciado la persecución a los cristianos. Pero los cristianos en un principio no se llamaban cristianos. Los cristianos se llamaban judíos, se llamaban hebreos, pero no cristianos. Eso de cristiano aparece un poquito después. ¿Ya? Tú revisas, mira, estimado gran maestro internacional, tú revisas los, así, ¿no? Mira, mira cómo me sale solito. Evangelio sobre Jesús. Y te darás cuenta que los evangelios de Jesús no solamente son 4 evangelios, son un montón. Por ejemplo, mira esta parte de la BBC de Londres. ¿Qué nos dicen sobre los evangelios perdidos sobre el verdadero Jesús? Y ya, y comienzan a hablar, pero tú ya puedes averiguar. ¿Ya? Mira, el evangelio de Felipe fue escrito en el siglo III y habla de relación entre Jesús y Magdalena. Y así, que fue místico, etcétera, que la Virgen María no fue virgen, etcétera. ¿Ya? O sea, ¿a qué voy con esto? Voy de que, primeramente, las historias sobre Jesús eran historias orales. O sea, lo que se sabía de Jesús de Nazaret es resultado de una narración oral. Tú sabes cuentas de la historia y sabes lo que es una transmisión oral. O sea, me cuenta mi abuelita y yo le cuento a mis nietos. Y mis nietos le cuentan a sus nietos. Entenderás que bajo ese punto de vista las historias sobre Jesús van a cambiar, variar muchísimo. ¿De acuerdo o no? Por eso es que recién en el siglo II, la Iglesia Católica establece los famosos 4 evangelios. ¿De acuerdo? Pero, repito, de Jesús y su vida y lo que hizo, de esto hay un montón, ¿ah? Montón. ¿De acuerdo o no? No. Entonces, eso es la prueba, entonces, digamos, cae la palabra prueba, de que primeramente la historia sobre Jesús fue oral. ¿Ah? Ahora bien, eso es por un lado. En segundo lugar, profesor, tú revisas, por ejemplo, una vez cuando hablamos de los mitos, tú pones el Apocalipsis, ¿ya? El Apocalipsis, el libro, obviamente, ¿no? El Apocalipsis. Y mira, no lo vamos a leer porque la primera parte de los Apocalipsis es bien aburrido, pero solamente para mencionar, ¿de acuerdo? Resulta que el famoso Juan el Evangelista, el que escribió el Apocalipsis, al menos así se dice, empieza escribiéndole cartas a distintas iglesias. Acá lo dice. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Le escribe un montón de cartas, documentos a distintas iglesias. ¿De acuerdo? La iglesia de Éfeso, etcétera. La iglesia de Sardis, de Filadelfia, la Laodicea. O sea, ¿qué quiero probar con esto? Primero, de que en ese tiempo, profesor, la iglesia católica, y mucho menos el cristianismo, nunca fue un grupo de personas coherentes. O sea, los cristianos desde el principio, jamás, nunca, fue un grupo compacto de personas que pensaban igual. Nunca. Desde un principio, desde un inicio, el cristianismo fue pequeñitas iglesias, chiquititas, como lo ves acá, pues, ¿no? Acá lo dice Samos, de muchas ciudades de ahí, pues, ¿no? Cada una independiente, cada una con su forma de ver las cosas.
Claro, lo que buscaba acá Juan el Evangelista es quizás unificarlas. Pero bueno, el cristianismo empezó así. El cristianismo empezó como un deseo de querer trascender. Y si tú puedes revisar, porque no hay tiempo para revisar esto, el Apocalipsis, que algunos cuentan que es el libro más antiguo del Nuevo Testamento, el más antiguo, no los evangelios, por ningún lado mencionan, salvo el inicio, eso sí, salvo el inicio hablan de Jesucristo, pero por ningún lado hablan de cristianos, y por ningún lado nos hablan de Cristo, o sea, Cristo con la palabra Cristo, o Jesucristo, solamente al principio. Hablan del Cordero de Dios, se identifican como judíos, o sea, es como que el cristianismo es, pues, digamos, un proceso que se fue dando poco a poco, etcétera, etcétera, ¿no? Una cosa, digamos, a mediano plazo, ¿ya? Yo te lo puedes revisar. Hablan del Cordero, ¿no? El Cordero es Jesucristo, evidentemente. Pero no le dice, pues, que es el Hijo de Dios, ni nada por el estilo. Ahora, bien, a excepción de acá adelante, quizás uno por ahí y medio, pero no lo hablan con tanta fuerza. Es más, como tú puedes revisar, cuando tengas tiempo lo revisas, si piensas que yo estoy mintiendo, lo puedes ya leer mañana, la próxima semana me lo dices. Como este texto, el Apocalipsis, más nos habla de venganza, algo así, de venganza, ¿no? De castigos, ¿no? De castigos. O sea, de algo así como Roma era el diablo. Para los cristianos Roma era el diablo mismo. Entonces, en ese tiempo los cristianos estaban siendo perseguidos por los romanos. Entonces, el diablo era Roma, así de simple. Y los anticristos eran evidentemente los emperadores romanos. Entonces, como que el Apocalipsis no nos enseña tanto el fin del mundo que va a ocurrir el próximo año, el año 2040, el 2100, sino es la expresión de los cristianos que están siendo perseguidos por los romanos. Y obviamente persecución implicaba que los cristianos, es cierto, los maltrataban, los quemaban vivos, les cortaban la cabeza, se lo mandaban de bocadito a los leones, eso sí es verdad. Sí hay registros mucho de eso. Entonces imagínate, ¿ves, profe? Entonces estos cristianos eran perseguidísimos. Pero luego el evangelio, como tú lo sabes, tú pones, por ejemplo, el evangelio de San Lucas, ¿no? Evangelio de Lucas. Lo voy a explicar, Abraham. Claro que lo voy a explicar. Abraham pregunta algo interesante. El evangelio de Lucas nos habla más de amor, ¿no? Nos habla más de bienaventurados, el amor, un Jesús preocupado por la gente, un Jesús que quiere ser el bien a todos, ¿no? Y que se sacrifica y muere por la humanidad. O sea, es como que decir, por un lado nos habla como de venganza, de ira, pero por otro lado nos hablan de amor. Quizás, no tengo la prueba, eso sí, pero quizás el evangelio fue escrito en la época o se hizo popular en la época cuando el cristianismo ya tenía más poder. Más poder. Entonces, cuando el cristianismo tiene más poder, digamos que de un otro modo es conveniente hablarlo más de amor. Y en ese contexto, profesor, aparece este señor, que no es evangelista, nada, pero su nombre es importante, San Agustín de Hipona, profe. San Agustín de Hipona. San Agustín estuvo vivito y coleando en la época en la cual los bárbaros estaban destruyendo Roma. Y como te dije, Roma era visto como el diablo mismo. Y los emperadores eran los anticristos. Claro. Claro, con lógica, ¿no? Si están quemando a mi gente, si queman a mi familia, ¿cómo no voy a ver pues al Estado como diablo, ¿no? Y al jefe del Estado, el emperador, lo voy a ver pues como un recontra diablo, ¿no? Si se están metiendo con mi gente, están quemando a mi gente. Entonces, San Agustín veía eso, y por eso que San Agustín estaba muy contento de que Roma caiga, se destruya, que se quemen esos carachos. Y estaba muy contento de que el Vaticano quedara en Roma. Tú pones, ¿sabes esto? Tú pones Roma antigua, y esto es lo que queda de Roma, ¿no? Palacios, ruinas destruidas. Mira, eso queda de Roma. Y sobre estas ruinas de Roma, ¿qué está?
está esta belleza. Y esto es simbólico, ¿ves? Es el triunfo del cristianismo sobre el paganismo. ¿Y qué es el paganismo? La doctrina romana. Que el Vaticano quede en Roma no es una cuestión gratuita, no es porque, ay, bueno, porque pudo haber quedado en París, no, sino porque Roma simbolizaba el centro de la reacción anticristiana. Entonces, sobre ese centro, ¡pam!, la iglesia. Es como que en esta época el cristianismo se presentaba como la sucesora del Imperio Romano, por eso que tiene que llegar en Roma. Entonces, este es el contexto, profesor, de este señor, ¿no?, que te mencioné hace un ratito, profe, San Agustín de Hipona. San Agustín vivía en la época en la cual los cristianos estaban siendo perseguidos, pero a la vez ya el cristianismo tenía cada vez más poder. Entonces, San Agustín viene a renovar la cultura. Y San Agustín es el principal profesor, el principal padre de la iglesia. Padre de la iglesia, el principal padre de la iglesia, no estos curas, padres de la iglesia. Ahora sí, los padres de la iglesia. ¿Y quiénes eran los padres de la iglesia? Eran sacerdotes recontra defensores de la fe, que se enfrentaban, profesor, a los enemigos del cristianismo, evidentemente. Y repito, el padre de la iglesia más importante, profesor, fue el señor San Agustín. Cuando una sociedad está en decadencia, yo te pregunto, cuando una sociedad está en decadencia, ¿la gente se vuelve más crédula o más incrédula? Como ahora, ¿no? Tú estabas debatiendo sobre eso. Más incrédula. Cuando una sociedad está en decadencia, la gente se vuelve escéptica. La gente duda de todo. Por eso que en ese tiempo estaba muy de moda, profesor, estaba muy de moda, escúchame, estaba muy de moda el escepticismo de Pirrón. ¿Te acuerdas de este pata? Clase pasada. ¿Te acuerdas cómo ser feliz, señor Pirrón? No hablando, ¿no? Entonces, en ese tiempo, Pirrón ya había muerto hace tiempo, hace siglos, pero como que el escepticismo era la filosofía de moda de esa época. Como ahora, ¿no? Ahora la gente, tú mismo lo has dicho, ¿no? La gente no cree en Dios, la gente se vuelve más atea, es verdad, pues, ¿no? La gente está más escéptica, la gente ya no cree. Entonces, justamente el escepticismo es una expresión de una sociedad en decadencia. En esa época, la decadencia de Roma. Nuestro escepticismo actual sería entonces la decadencia de nuestra sociedad. Entonces, San Agustín se mecha a los escépticos, pues. Y San Agustín dice que el escepticismo es tontería sí absoluta. ¿Y por qué dice San Agustín eso? Para ello, vamos a hacer una pequeña puesta en escena. Entonces, acá tenemos, profesor, a Pirrón, y acá tenemos, profesor, a San Agustín, ¿de acuerdo, no? Y Pirrón dice, como ya lo sabes, chiquito, gran maestro, nada se puede saber, nada se puede conocer, es mejor callarse. Las cosas son infinitas. Si las cosas son infinitas, entonces cada vez que conoces algo van a aparecer más y más cualidades. Es como que hoy se te ocurriese, porque eso en la clase pasada hablamos, es como que hoy se te ocurriese investigar sobre las causas del COVID-19. Ponte a investigar nomás. Te aseguro que nunca vas a encontrar con la respuesta. Porque ese problema tiene tantas causas, tantos fenómenos, tantas características que nunca vas a acabar. Es como que te pusieras a averiguar ahora las causas de la guerra de Ucrania. Eso nunca vas a averiguar. Nunca vas a encontrar respuestas, perdone. Porque no se puede saber, porque ese fenómeno es infinito. Además, si tú dices, por ejemplo, que la causa de la guerra de Ucrania son los rusos, diría Pirro si estuviera vivo ahora, entonces vas a tener argumentos muy sólidos para afirmar que los rusos son los causantes, seguro. Pero lo seguro también es que vas a encontrar gente, tus patas de repente, tu mejor amigo, tu mejor amiga, que va a decir que la causa principal de la guerra de Ucrania
son los norteamericanos y la OTAN. Y estos chicos, ese amigo tuyo va a tener también tan buenas razones y tan buenas pruebas como las tuyas. ¿Y qué vas a ganar de esa discusión? Nada, excepto que te vas a pelear con tu pata. Entonces creo que lo recomendable, hijito, es que no digas nada. No digas nada, o sea, ¿para qué vas a opinar sobre algo que es imposible saber con certeza? Mejor cállate la boquita, hijito. Y solo así serás feliz. Lo digo yo, Pirrón de Elis. Nada se puede saber, nada se puede conocer. Es mejor callarse. ¿Tú qué dices, San Agustín? Y San Agustín dice, mira, hijito, mira, muchacho, yo soy cura, ¿ya? Pero más que cura, te voy a hablar como filósofo. Y como filósofo te digo que lo que tú dices es cochinada, tontería, absurdo. ¿Por qué dices que lo que yo digo es cochinada? Encantado. Porque si tú dices, dijiste eso, ¿no? Nada se puede saber, nada se puede conocer. Eso ya encierra una verdad. Una verdad inobjetable. Precisamente la verdad de que nada se puede saber, que nada se puede conocer. Bueno. Claro. Claro. Si yo digo que nada se puede saber, eso es una verdad, pues la verdad de que nada se puede saber. Por tanto, si yo dudo, si sospecho, si cuestiono, es porque no cabe duda de que soy alguien que está dudando. Claro. Si dudo, si sospecho, no cabe duda de que soy alguien que está dudando. Entonces, si dudo, soy. Esa es una verdad absoluta, hijito, que soy alguien que está dudando. Esa es una verdad inobjetable, que soy alguien que duda. Pero ¿quién es ese que duda? ¿Quién es ese que sospecha? Veamos, veamos, veamos. Por ejemplo, los cachetes no dudan. ¿Cómo duda el cachete? El pelo no duda. Entonces, ¿quién es el que duda? ¡Ah! Mi alma. Mi alma es la que duda. Entonces, lo único cierto es que soy alma. Eso es algo que ningún escéptico puede rebatirme, jamás. Que soy alma, de que soy espíritu. Y en ese punto yo me parezco a Sócrates y a Platón. Por eso es que yo recibo influencia de Sócrates y Platón. ¿Qué de común hay entre Sócrates, Platón y yo? Es que somos alma, y que definimos al hombre fundamentalmente como alma. Y que estamos preñados, ¿te acuerdas de Sócrates? Que estamos preñados de virtud, de sabiduría. Todos buscan el bien, querido Luis, querida Rosaura. Todos buscan la justicia. Todos buscan la verdad, todos. Por tanto, esos valores están en el alma. Son absolutos. Están aquí. Pero ¿cómo es que llegaron acá? ¿Cómo es que terminaron depositados aquí, en mi alma? Platón dice de que esos valores, como lo hemos hablado en la clase, provienen de que nuestra alma estuvo en un mundo ideal, contemplando esos valores, y luego el alma encarnó al cuerpo cuando uno nace. Ya, pero ese es Platón, eso no soy yo, pues, hijo. Si bien, tanto para Platón como para mí, somos alma, y el hombre tiene la virtud en su alma, tiene la moral en su alma, esa moral tiene que provenir de un ser perfecto. Porque si la moral está constituida de valores absolutos, el bien, la justicia, la verdad, la honestidad, entonces esos valores deben de provenir de un ser perfecto. ¿Quién es ese? Dios. Es Dios quien ilumina mi alma. Es Dios quien ilumina mi alma. Como el foco, como la luz del sol, ilumina esta habitación para que pueda ver. Por ejemplo, todo el mundo sabe que para ver necesitamos los ojos, seguro. Pero no basta los ojos para ver. ¿No es cierto? No, no basta los ojos para ver. Hace falta, en este caso, la luz del sol.
Gracias a la luz del sol, yo sé que para salir de esta habitación tengo que ponerme de pie, caminar por este pasadizo y salir. Entonces, la luz del sol es la que me guía por dónde caminar. Si estuviéramos de noche, sería la luz del foco, que está dentro del salón y que me dice que para salir tengo que darme la vuelta así. Claro, entonces como que la luz ilumina mi alma, ilumina esta habitación y me indica por dónde ir. Lo mismo hace Dios, exactamente igual. Dios es como aquella luz que está en mi alma y me dice, debes ser honesto, debes ser responsable, no debes robar, debes decir la verdad, debes ser solidario. O sea, Dios es el que ilumina mi alma para que yo me dé cuenta lo importante que es ser solidario, que es ser humilde, que es ser honesto, como el foco. Ahora, entonces el foco y el sol me informa, me dice, prende este salón y hace que yo vea que el camino es por acá. Aunque si me da la gana, yo puedo subirme a esta mesa, pisar la computadora, saltar por acá y caminar y salir. Si me da la gana, entonces me subo. Pero sería muy tonto y ridículo, ¿no? Porque de repente ustedes se pueden quejar con justicia. Yo al pisar la computadora puedo malograr la computadora, romperla, darle una patada, o me puedo resbalar y caer. Me resbalo, me saco la mugre. Para hacerme el chistoso, el subirme a la mesa, ¿qué te pasa? Entonces, si yo me lesiono el pie, porque me caigo, si me lesiona la cadera, ¿la culpa de quién es? ¿Del foco? ¿Del sol? Sería bien loco, ¿no? ¿Cómo la culpa va a ser que me chanque va a ser el foco? El sol. La culpa por la cual me caí y me lastimé el pie fui yo. Yo fui el culpable, porque yo me subí a la mesa, no el foco. Lo mismo hace Dios. Dios nos dice no hay que robar. Dios nos dice que ser honestos. Ahora, Dios es como el foco. Ahora, a partir de ahí, el ladrón roba. Es porque el ladrón tiene capacidad de elección, como tú, como yo. Entonces, si pecamos, no es porque Diosito creó el pecado. Si nos enfermamos, porque si yo me lesiono el pie, pues obviamente es un mal, un dolor horrible. No es porque Dios inventó el dolor o porque Dios me dio el dolor, no. El dolor que voy a tener en mi pie cuando me rompa mi pie es por mi responsabilidad. Entonces, el mal no es una cosa que exista, sino es alejamiento de Dios. El mal, el pecado se debe al libre albedrío. Pero, sigamos terminando. Pero, una vez que yo me subo a la mesa, por dármela de chistoso, me subo a la mesa y me arrebalo y me caigo. Y me chanco el pie. Me lesiono, me luxo el pie, me disloco el pie. La culpa es mía. Pero si bien es cierto, yo me enfermé, pues no me puedo curar solo, ¿no? No me voy a curar solo, me va a vendar solito. No, tengo que llamar a quién, a un médico. El médico me va a decir, señor Ortega, usted se ha enfermado, entonces, caballero, pues, va a estar en su cama echado 3 semanas. No, más, ¿qué semanas? 3 meses. Y yo, que soy malcriado, digo, no, doctor, quiero jugar fútbol, quiero irme de tono, quiero bailar. ¿Qué? ¿Vas a bailar, vas a jugar fútbol con la pierna enyesada? ¿Qué tienes? Soy loco. Bueno, puedes hacerlo. Pero si sigues así, yo te voy a mochar el pie. Tú eliges. ¿Te quieres curar o no? Sí. Entonces, dame caso. Y lo mismo hace Dios. Lo mismo hace Dios. Exactamente lo mismo. Entonces, el hombre cae en el pecado. Pese a que Dios le dijo, no camines por acá, el hombre camina por ahí. Porque quiere caer en el pecado. Pero una vez que el hombre cae en el pecado, no se puede salvar solo. De tal manera que Dios planifica la historia de la humanidad. Entonces, por ejemplo, que haya ocurrido las invasiones bárbaras, esto es algo que Dios ha determinado, porque Dios quiere salvar al hombre y fundar su iglesia, ¿dónde? En Roma, pues papá. Esto es algo que Dios determinó. Es como que San Agustín estuviera vivo y dijera, por ejemplo, la Revolución Francesa. Por ejemplo, la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos. Ya, ok. Esto son sucesos que Dios lo determina porque al final Dios sabe por qué lo hace. Es como una operación.
De hecho, la operación lo determina el médico y me da dolor arriba de mi barriga si me opera. Pero el médico sabe lo que hace. Pues es su trabajo, él es el especialista, no yo. Igual, al fin y al cabo, la historia de la humanidad es una historia que Dios determina, porque al final de la historia los que permanecen fieles a Dios se van a salvar. Al final ganará, dice San Agustín, la ciudad de Dios, el triunfo de la iglesia en el mundo. Entonces, la historia es la lucha entre la ciudad de Dios y la ciudad terrenal. Ahí están. Los que siguen a Dios, aman a Dios. Buscan la Jerusalén celestial. Y es universal. Los que aman al pecado, se aman así, son egoístas. Quieren poder, quieren plata. Y adoran a otros dioses. Entonces, esa gente, lamentablemente, son gente que no hace caso al doctor. Y como no hace caso al doctor, se va a enfermar, se va a morir. Los que siguen a Dios son los que hacen caso al doctor. Y se van a salvar. Bueno, ¿no? ¿Alguna pregunta para avanzar? Pregúntame lo que quieras, si deseas. Lo estamos viendo. Profe. Sí, dale. Bueno, me voy escribiendo la pizarra. Dale. ¿Cuál es tu interrogante? No, profe, todo claro, todo claro. Gracias. Vamos con la filosofía medieval. ¿De acuerdo? La filosofía medieval. Y la filosofía medieval, profesor, la filosofía medieval tiene como interés principal, como creo que es obvio, los asuntos religiosos. Interés principal, profesor, Dios. Y acá una controversia importante en la filosofía medieval, profesor, es la relación, el problema de la relación, el problema de la relación entre la fe y la razón. O sea, ¿qué relación hay entre los asuntos religiosos y los asuntos, digámoslo así, científicos humanos? Entonces aparece la primera etapa de la filosofía medieval que se llama la patrística. Y se llama así a un periodo que va más o menos del siglo I a el siglo VII. Patrística es la época de los denominados padres de la iglesia. Sacerdotes, intelectuales, que tienen por tarea principal la defensa de la religión cristiana. El contexto de la patrística, profesor, el contexto es la decadencia del Imperio Romano, ¿ya? Y las invasiones bárbaras. Y ahí estaba mi tío San Agustín. Era bravo San Agustín. Las invasiones bárbaras. ¿De acuerdo? Y acá está, profesor, San Agustín de Hipona, que es pues el principal representante del sistema de la escolástica, ¿no? El sistema escolástico. Acá vamos a poner entonces una imagen, profesor, alegórica a lo que estamos hablando, ¿no? Las famosas invasiones bárbaras, que sí, pues, eso debes de saber, ¿ya? Vamos a poner por acá, profe. Para que sea bonito, pues, ¿no? Nuestra pizarra acerca de las invasiones bárbaras, ¿no? Ahí está. Entonces acá están los bárbaros. ¡Qué bárbaro! Entonces, ahí están los bárbaros destruyendo a los cristianos. A los romanos. A los romanos. Y acá tenemos, profesor, al señor San Agustín de Hipona. Ahora sí, ponemos ahora sí a San Agustín de Hipona. Entonces, primera cuestión de San Agustín, profesor, es que San Agustín recibe influencia del pensamiento de Platón y Sócrates. ¿De acuerdo? Y obras principales de San Agustín es Confesiones y la ciudad de Dios. Y claro está, profesor, la fotito de San Agustín
siempre es importante. Ya, San Agustín, pero ya San Agustín convertido, acá ya está el santo, ¿no? Pues San Agustín es un bravo, como te voy a contar en un ratito. Ah, acá está San Agustín. Y un papel importante de San Agustín, chicos, es que él tuvo con su mamá. Al final ponemos la foto de su mamita. ¿Ya? Vamos con la primera cuestión de San Agustín, la llamada teoría de la iluminación. Entonces, resulta, profesor, que Dios es como un foco, hemos dicho, ¿no? Dios ilumina el alma humana con sus verdades. Las verdades de fe son defendidas por medio de la razón. De ahí que para San Agustín la razón entonces es sierva de la fe. Y por eso que San Agustín se opone contra los escépticos. Escépticos. Claro. Lo plenamente cierto es que somos alma. Por eso él dice esta frase, ¿no? Si fallo, si me equivoco, es porque soy alguien que duda, que se equivoca. Y ese alguien es el alma, obviamente. San Agustín también propone lo que se llama la teoría de la creación. Profesor, si partimos de que Dios crea todo, ¿Dios también crea el tiempo o no? ¿Respuesta? ¿Dios crea el tiempo o no? Sí. Sí, profesor. Sí. Dios crea el tiempo. Y si Dios crea el tiempo, entonces, cuando no había creación, ¿había tiempo o no había tiempo? No había tiempo. No había tiempo. Y si no había tiempo, ¿es posible hablar de un antes de la creación? Sí. No. No, porque no. antes es una forma temporal. Y al no haber tiempo no hay antes, ¿no? Por tanto, preguntarse sobre qué había antes de la creación, ¿es lógico o es absurdo? Absurdo. Preguntarse sobre, claro, ¿qué hacía Dios antes de la creación? De la creación es absurdo. Es absurdo. Porque Dios crea todo. Crea todo desde la nada, incluyendo al tiempo. Entonces, Dios no es un ser que cambia de voluntad. No es que ahorita se me ocurre crear. No, no es así, pues. Porque quien cambia de voluntad es propio de un ser perfecto o de un ser imperfecto. A ver, háblame mientras voy. Imperfecto. Imperfecto, pues. Entonces, ¿Dios cambia de voluntad o Dios no cambia de voluntad? Cambia de voluntad. No cambia, pues. No ¿Cómo va a cambia. cambiar Dios? Cambiar de voluntad sería, pues, por ejemplo, el hombre. Eso, el hombre sí cambia de voluntad. Ahorita me gusta la Coca-Cola, pero luego ya no quiero Coca-Cola, quiero, no sé, una Fanta. Ya, pero ese es el hombre, pues. Pero Dios no hace eso. O sea, Dios es un ser perfecto y por tanto no cambia de voluntad. Y como no cambia de voluntad, entonces es incorrecto, pues, decir que hacía Dios antes de la creación. Entonces, San Agustín era un tío bien asado, ¿eh? No le gustaba mucho que le hagan preguntas. ¿Ya entendiste, Bicentenario? Cuando Dios crea, crea todo, ¿ya? Yo, Agustín, yo creo todo, ya. Te voy a explicar por última vez, caracho. Mira. Cuando Dios crea, crea todo. Y cuando no había creación, entonces no había tiempo, pues. Porque el tiempo fue creado cuando Dios creó el mundo. El tiempo está en tu cabeza, ¿entendiste? Ya entendí. Ya. Una pregunta, San Agustín. ¿Ya qué quieres? ¿Y qué hacía Dios antes de la creación? ¿Otra vez? Ya te voy a decir por última vez, ¿ya? Responde mal el quiz, caracho. Dios crea todo. Crea también al tiempo. Cuando no había creación, no había tiempo. ¿Ahora sí o no? Ya. Otra pregunta. ¿Y qué hacía Dios antes de la creación? ¿Sabe qué estaba haciendo Dios antes de la creación? Preparando el infierno para gente como tú, ¿ya pesado? No entiende nada. Así decía San Agustín. No gusta que lo molesten. Ya, sigamos. Vamos con el libre albedrío. El libre albedrío. Entonces San Agustín dice, el mal
no es una cosa existente. Los hombres nos portamos mal, o sea, pecamos, cuando nos alejamos de Dios, el supremo bien y ser. Claro. Entonces, ello se debe a la libertad de elección que poseemos. O sea, el hombre posee libertad de elección. El hombre peca por libre albedrío. Dios, diría, pues, es como, por ejemplo, una vela encendida. Dios es así. O sea, Dios es el supremo ser. De tal manera que toda cosa que está más cerca a Dios es, pues, buena. En la medida que uno se aleja de Dios, comete el mal. Entonces, es como decir, la oscuridad no existe. No existe la oscuridad. Lo que hay es ausencia de luz. Lo que llamas oscuridad es cuando nos alejamos de la luz. Del mismo modo, el mal no existe como cosa, sino que nosotros cometemos acciones malas porque nos alejamos de Dios. Sin embargo, pese a eso, dice San Agustín, Dios nos ama y quiere salvarnos. Aparece la tesis del providencialismo. Entonces, Dios planifica la salvación del hombre. Es como un doctor, ¿no? Tú estás enfermo porque tú decidiste enfermarte por no cuidar tu salud, obviamente, pero tú no te puedes curar solo. ¿Quién te cura? Un doctor. De ahí que la historia de la humanidad es designada, es determinada por Dios. Al final de la historia, ¿quién gana? ¿La ciudad de Dios o la ciudad terrenal? Al final de la historia, ¿quién gana? La ciudad de Dios. La ciudad de Dios. Claro. La ciudad de Dios. San Agustín, profesor. Claro. Al final gana, profesor, y la ciudad de Dios significa, no es otra cosa, para hacerlo un poco más, más objetivo, más histórico, no es otra cosa que el triunfo del cristianismo en el mundo, pues, maestro. El triunfo del cristianismo, pues obviamente sobre el Imperio Romano, ¿no? Y una figura importante de San Agustín es su mamá, ¿ya? Como te voy a contar. Sí, maestrazo. Profesor. Encantado, encantado. Dale. ¿Qué quieres preguntarme? ¿Se escucha bien? Clarísimo. Ya, ok. Tenía una pregunta respecto al libre albedrío y a San Agustín. San Agustín está más cerca del catolicismo, ¿verdad? Evidentemente. Ya, entonces, digamos que durante mi experiencia de cuando fui católico, digamos, aprendí que para los católicos no existía el libre albedrío. O sea, no era algo real, sino que era como una ilusión. Pero Bueno, para otras no sé religiones... quién te habrá dicho eso, maestro, pero para el catolicismo el libre albedrío es fundamental. No, o sea... ¿Cómo que no existe? ¿Qué No cosa sé no si me estoy existe? dejando entender. Hay como si fuera realidad o ilusión. O sea, es decir, que todo ya está predestinado, pero en el momento es como que tú sientes que sí estás, digamos, experimentando el libre albedrío. No, sí te entiendo, pero más o menos la analogía, yo sé a lo que vas, ¿no? Aquí hay una suerte de contradicción entre el providencialismo, decir, por ejemplo, que Dios planifica la historia con el libre albedrío. En realidad, la analogía que intento hacer es como te dije sobre el médico, ¿no? Los médicos buscan salvarnos, pero si tú no le das una manito, pues tampoco no te va a salvar, pues. ¿Entiendes? Entonces, es como que nosotros ya venimos falladitos de fábrica, biológicamente hablando, y el médico lo que hace es buscar curarnos, pero si tú no pones de tu parte, no te vas a curar. El médico tiene un fin, curarte, salvarte, pero depende de ti también. Entonces, tú decides salvarte o no. Entonces, en la Iglesia Católica plantea eso. O sea, el libre albedrío, ¿cómo no va a haber? Es más. Supongamos, dice San Agustín, y San Agustín es católico, y supongamos que no existiera el libre albedrío, ¿de acuerdo? Ya. Vamos a suponer eso, que como dices tú, es una ilusión, ¿ya? Si no existiera libre albedrío, ¿sería correcto
que Dios juzgue al hombre? Porque también la Iglesia Católica dice que Dios va a juzgarnos. No. Pues, no, pues sería injusto el premio que Dios nos puede dar. ¿Por qué Dios nos va a dar un premio si al fin y al cabo todas nuestras acciones están determinadas? ¿Entiendes o no? Entonces, necesariamente, dice San Agustín, inclusive hasta los evangélicos pueden decir, inclusive los católicos, el libre de Dios debe existir, porque si no existiera, si fuera una ilusión, entonces sería injusto los premios. Injusto. ¿Por qué me van a premiar si al fin y al cabo los actos que he cometido no fueron obra mía? Eso lo dice el mismo San Agustín. Y lo que yo tengo entendido, la Iglesia Católica sí considera eso. ¿Ya? De repente, aunque en todo caso voy a averiguar, a ver, de repente qué iglesia o qué grupo católico niega eso. ¿Ya? Hasta otra pregunta, a ver, que quieras hacérmelo, una pregunta, la que quieras. ¿Todo claro o no se entendió nada? Claro. A ver, Todo vamos claro. con la número 1, porque quiero contarte una historia bien bonita, espero que te guste. Al afirmar, creo para entender, Agustín enfatiza que primero, ¿qué es? ¿La razón o la fe? La fe. La fe. Primero la es fe. la fe. Claro, la fe, ¿cierto? Los filósofos medievales consideraron que, si bien la teología es autónoma, la metafísica la religión está al servicio, perdone, la filosofía está al servicio de la religión. Si la filosofía, que es metafísica, está al servicio de la religión, que es teología, ¿cuál sería la clave? La filosofía lo que hace es defender a la fe, darle un sustento a la fe, darle bases a la fe, aunque la fe por sí misma es autónoma. Pero ¿cuál es la clave de la pregunta 2? A ver. La C. La filosofía está al servicio de la fe. Si está A al ver, servicio profe. de la fe, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuestionar o defenderla? Defenderla. Defenderla. ¿Cuál es la clave? Verla. Sustentarla. La D. La B. B. La B, ¿no? Claro, la B de Barco. Claro, pero ¿cómo va a cuestionarla? La filosofía está al servicio de la fe. 3. 3. B. Barco, ¿no? La El libre B. albedrío La como B. origen del mal. Claro. El libre albedrío como origen del mal. 4. Ah, no, esto al final. 5. Beso. Beso, más aleja de Dios. Claro, más aleja de Dios. Los partidarios de Agustín de Hipona equiparan a Dios ¿con quién? A ver, ¿qué es Dios para los cristianos como Agustín? ¿Ah? Muy bien, O sea, que- pues. El supremo ser y bien, claro. Avión. Léelo bien, lee bien y dime la clave de las 7. Con lógica. ¿Eso? No pregunte. ¿Cuál es la clave de la pregunta 7? Barco, B. ¿no? Muy bien, Beso. claro. B. El mal no existe, Bad solamente Bunny. el alejamiento del bien. Dime la clave de la 8. ¿Ah? La providencia divina es el origen de los males. ¿Te A parece ver. que Dios... B. B. Barco, ¿no? El B. libre albedrío, claro. La libertad de acción como ocasión del pecado. 9. La C. Casa. La C. La C. En su absoluto amor, Dios busca salvar a la humanidad del pecado. Claro, o sea, según San Agustín, la historia de la humanidad es planificada por Dios, ¿no es cierto? Porque Dios busca salvarlo, es como un doctor, ¿no? El doctor, pues, le dice al paciente lo que debe hacer para curarse. Ya, ¿está bien? Piensa que Dios es un doctor, es un médico. ¿Cuál es la clave? La C. Losas. ¿Te parece que un doctor impide que el hombre haga acciones? D. La A B, ver, entonces. profesor, la La B. B. No, La D. entonces D, nada. ¿Cuál es la profesor. clave? La D. Claro, pues maestrazo. ¿El doctor acaso va a impedir? El doctor te abraza, te amarra porque no hagas nada. El doctor le dice, tienes que hacer esto, eso, no te impide.
No deja solo al hombre. Claro, eso sí. El doctor no deja solo al paciente. El doctor está con el paciente. Dios está con el hombre. No lo deja solo. ¿Cuál es la clave de la 10? Sí. Ese. Sí. Casa, ¿no? Casa. Claro, muy bien. 11. La libertad de elección que posee el alma permite que el hombre se aleje de la divinidad. Excelente, gran maestro. Ahí está. 12. B. Los que siguen a Dios. Los que siguen a siguen a Dios. Dios. Claro, muy bien. Los que siguen a Dios. Haz parejitas. A ver, parejitas. ¿Cuál es la clave de la 13, gente brava? Parejitas, haz. 1A, 2B. ¿Cuál es la clave de la pregunta 13, gente brava? La C. La C. A ver, vamos a ver. 1, beso. 2, casa. 3, dedo. Claro, casita, profe, casita. 14. Tú solito, maestro, tú puedes. Vamos. Vamos, todos. ¿Puede acercarlo, profesor? Sí, compañera. Disculpa, bien. Ahora sí, dale. 14. La D. Dedo. Dedo. Dedo, Dedo, profe. dice la gente Dedo, brava. profe. 1, Léalo, profe. claro. Es verdadero. ¿Cómo el 3 también. pecado va a ser obra de Dios? El pecado se debe a que el hombre decide alejarse de Dios, no es obra de Dios. Dedo, ¿no? Ya, dedo. 1 y 3, profe. Ya, vamos a ver. 1 y 3. Espérate, va a ser, acá a veces que se equivoque. Ya sabe que es dedo, pues, ¿no? Ya está. Ya, listo, dedo, así chiquitito vamos. Chiquitito, ya, dedo. 15. Casa. Claro, la patrística no se desarrolló en el auge del feudalismo. La patrística se desarrolló en la decadencia del Imperio Romano. El feudalismo va después. El feudalismo es en alta edad media, siglo XII. Y de un rato hablo de los maniqueos, no te preocupes. Los maniqueos te voy a hablar. Los maniqueos es una escuela que la próxima semana, cuando vemos la vida de San Agustín, te lo voy a contar completa. Es una religión antigua que se creía que había dos dioses, maestro. Un dios bueno y un dios malo. ¿Ya? Entonces, repito, ¿qué es el maniqueísmo, profesor? El maniqueísmo es una doctrina, el maniqueísmo es una doctrina que afirma esto que ves acá, mira, ve, que en realidad el pecado se debe a la presencia de un Dios malo. Y San Agustín, durante su juventud, era maniqueo. Él, por un momento, dejó de ser cristiano. La mamá de San Agustín orientó a San Agustín cuando era chiquito hacia el cristianismo. Pero San Agustín era un muchacho típico, como quizás muchos de nosotros, que íbamos a la religión solamente porque mi mamá me dijo, o va a la parroquia para conseguir amigos, tener amigas, pero no tanto para el cristianismo. San Agustín era así. Y San Agustín tuvo una vida muy disipada, como te voy a contar. Era mujeriego, le gustaba mucho pues el trago, la juerga. Y San Agustín creía durante mucho tiempo que existían dos dioses, un dios bueno y un dios malo. Eso fue por influencia de una escuela llamada el maniqueísmo, una religión. ¿Nunca has visto eso de que hay un diosito, diablito? ¿No has visto un diablito y un angelito que están en los hombros de las personas? Ya, eso se llama maniqueísmo. Y eso obviamente no es cristiano, no es cristiano. Esa es una religión que San Agustín adoptó, pero luego San Agustín se arrepintió y dijo, no, estoy equivocado, no hay un Dios malo, esa es una tontería. Es una tontería como un Dios malo. No, la culpa del pecado no es por el Dios malo, no, la culpa del pecado es por tu libertad. Entonces, hablar de un Dios malo es tontería. ¿Ah? Pero luego, entonces San Agustín se arrepintió del maniqueísmo. Dice, no. Por eso, frente a la tesis de los maniqueos que afirmaban la existencia de dos divinidades opuestas, San Agustín postuló que Dios es uno. Claro. Entonces, San Agustín
una vez que se arrepintió de haber sido maniqueo, se convierte en un crítico acérrimo de los maniqueos. Dice, yo no soy maniqueo, yo soy cristiano y Dios es uno solo. Y el pecado no se debe a un Dios malo que te está manejando, un diablito, no. El pecado se debe a que tú decides pecar. Buena. La 2, claro, encantado, maestro. Claro. Entonces, resulta, profesor, que para San Agustín, si bien es cierto, teología tómalo como sinónimo de religión. La religión, maestro, es autónoma. La religión basta y sobra por sí misma. Pero ¿cuál es la tarea de la filosofía? Si yo soy filósofo y soy cristiano, yo te pregunto, estimado Ángela y Vania, si tú eres cristiana y eres filósofa, entonces, ¿cuál sería la tarea de la filosofía para ti, tú como cristiana? La tarea de la filosofía, ¿qué va a ser? ¿Criticar a tu religión o defender a tu religión? A ver, Vania. Creo que lo más obvio, ¿no? La tarea de tu filosofía, ¿qué sería? ¿Criticarla o defenderla? Defenderla, claro. O darle un sustento, por supuesto. Por eso dice, ¿no? La religión es autónoma. La filosofía, al servicio de la religión, proporciona a la religión algún sustento lógico. Precisamente, un sustento lógico es hablar del pecado, pues. ¿Por qué el hombre peca? No por un Dios malo. El hombre peca porque el hombre decide alejarse de Dios. Y ese es un sustento filosófico. La clásica, ¿no? La clásica que nos cuentan siempre, ¿no? Si Dios existe, ¿por qué existe el mal? No es cierto, porque muchos ateos, y yo he escuchado eso bastante, ¿eh? Bastantes chicos, chicas, amigos que me dicen, yo soy ateo. ¿Por qué eres ateo? Ah, porque ¿cómo es posible que un Dios tan bueno, que nos ama tanto, como dicen los cristianos, permita que hayan enfermedades, permiten que haya COVID, permitió que mucha gente se muera? Entonces, como que el COVID sería una prueba de que Dios no existe. ¿No es cierto o no? Ya, entonces, ante eso, San Agustín, ¿qué va a hacer? Va a defender. No, diría San Agustín. El COVID no lo inventó Dios. El COVID fue generado por el hombre mismo. ¿Por qué razones será? No lo sé. Pero el COVID y la enfermedad lo inventó el hombre. Y si mucha gente se ha muerto, es por la terrible gestión de los presidentes, de Vizcarra, de Sagasti, de Castillo. Nada más por eso. O sea, el hombre es quien causa esas cosas, no es Dios. Así diría un cristiano de convencido. Claro, lo va a argumentar, ¿no? Lo va a explicar con más detalle. ¿Por qué hay guerra en Ucrania? No por Dios. Dios no inventó la guerra, sino que Putin, la OTAN, Biden, en su libertad, decidieron que haya guerra en Ucrania. Defender a la fe. Claro. Profe. ¿Qué decías con respecto a eso? ¿Me puedes decir, puedes dejar de usar pronombres y poner nombres más propios? Eso, respecto a qué eso. Dime, maestro, ¿qué quieres hablar? Gracias, profe. Profe, una pregunta, no sé, aquí, espera un segundito. Ahora sí. Sí, dale. Gracias. Profe, ahorita podemos decir que la mayoría de las personas somos, o sea, no sé cómo decirlo, pero maniqueístas, ya que muchos pensamos que existe maniqueos, Dios ¿no? y el diablo, ¿me entiendes? ¿Se podría decir eso? Bueno, sí, claro. Si tú consideras que el famoso diablo está al mismo nivel que Dios, pero es malo, es maniqueo. Eso no es cristiano. Ahora, para el cristianismo, el diablo existe, claro, pero el diablo no está al mismo nivel de Dios. No está al mismo nivel. No es un antidios, no es un opuesto a Dios. No es un ángel caído, ¿no? Profesor, respóndeme si me lo apuntas. Sí, claro. ¿San Agustín fue un filósofo escéptico o cristiano? Respuesta. Vamos. Vamos, para enseñarte algo. San Agustín. Cristiano. Cristiano. Va una. Cristiano, profesor. Según, apunta. 2. Según San Agustín, ¿el mundo fue hecho por el hombre o creado por Dios? Creado por Dios. Creado por Dios. San Agustín, el hombre fue creado por Dios. Apunta. 3. San Agustín sostuvo que los hombres pecamos por el ser divino, por el destino o por el libre albedrío. Por el libre albedrío. Libre albedrío. El hombre peca por el libre albedrío. Muy bien.
Libre albedrío. ¿La patrística es la época de los santos católicos o de los padres de la iglesia? Padres de la Padres iglesia. de la iglesia. Es de iglesia. Es de la iglesia. Padres de la iglesia. Durante la filosofía medieval, ¿la razón estaba dominando al mundo o la razón estaba al servicio de la fe? La La razón respuesta va a servicio ser de la de la fe. fe. de la Al fe. servicio de la fe. Ya. Bien. Yo espero que se apuntó todo esto. Vamos ahora a ver algo que te va a gustar. ¿Ya? Vamos a ver sobre el origen del cristianismo. Y la próxima clase vamos a hablar acerca de la vida de San Agustín, que es recontra alucinante. ¿Ya? Maestro, una pregunta. ¿En qué fecha se creó la Biblia? La Biblia como tal es un libro antiguo, muy antiguo, que existió 5000 años antes del cristianismo inclusive, maestro. Pero poco a poco la Iglesia Católica, a partir del siglo II, en nuestra era, como te voy a contar ahorita, instituyó el texto que hoy conocemos. ¿De acuerdo? ¿Antes de Agustín o fue después de Agustín? Antes de Agustín. Ya. Antes de ¿Y Agustín. Sí. dónde fue? ¿En Porque San Roma? Agustín del siglo V, ¿Fue en Roma? cuando todavía existía el Imperio Romano, efectivamente. Ya. Sobre Ya, todo. gracias. Sí. Profesor, Sí, maestro. disculpe No. una pregunta. Usted dijo que, bueno, afirmó que creo que San Agustín dijo que el hombre peca cuando se aleja de Dios o algo así. Sí, claro. ¿Me puede explicar eso, por favor? Es que me estoy muriendo un poco. Lo que pasa es que Dios no crea la enfermedad, no crea el pecado, sino es porque, por ejemplo, Dios nos dice que no debemos robar. Que no debemos robar. Pero ¿qué pasa cuando robamos? Es porque hemos decidido robar. Entonces, las cosas malas que nos pasan, como robar e ir a la cárcel, no es por obra de Dios, sino por obra del hombre. Eso es el libre albedrío. Entonces, tú decides pecar. Dios no te hace pecar. Esto es lo que ocurre. Claro. Profesor, gracias. Estaba Les pido, confundiendo por los favor, términos. no te preocupes, hijo. Les pido, por favor, que tengan mucho cuidado con los micrófonos, lo que vamos a ver, ¿ya? Tomen cuidado con los micrófonos, ¿de acuerdo? No me prendan los micrófonos, ¿ya? Si alguien prende el micrófono, yo los castigo, ¿de acuerdo? Bien. Ya después las preguntas, pero mira que te va a gustar. Es de empatía, con mucho amor. Buenos días, muchachos. Hoy vamos a comentar acerca del origen del cristianismo, que nos va a permitir comprender un poquito la filosofía de San Agustín. Mira, te voy a contar una historia, ¿ya? Un poquito larga, pero ahí qué tal va. Mira, a ver. Tú sabes muy bien, quizás por tus conocimientos en la catequesis o porque te enseñó tus profesores de historia, que hubo un momento, hace mucho, mucho tiempo, profesor, en la época donde ya pues la historia se pierde, el pueblo hebreo, ¿te acuerdas de Moisés? ¿Te acuerdas de David? Salomón. Bueno, esa época que se pierde en la historia es el periodo bíblico. Ahí vamos a mencionar más o menos, profesor, en el siglo XII, antes de nuestra era, o antes de Cristo, el periodo denominado de los reyes. Había un rey bien famoso que quizás has escuchado, que se llamó el rey David, el que se enfrentó a Goliat. ¿De acuerdo? Este rey tuvo un periodo de gobierno y posteriores a él también otros gobernantes, en el cual el pueblo hebreo gozaba de cierta hegemonía, cierto desarrollo. Una vez yo me acuerdo con muchos de ustedes, hicimos el mapita de Europa, junto con el Medio Oriente. Más o menos por aquí lo voy a dibujar, profesor. Acá está, por ejemplo, España. Acá está Italia. Acá está Grecia, profesor. Grecia. Aquí está Turquía. Y el África por acá. ¿De acuerdo? Y acá está el Mar Rojo de Moisés. Y acá está el río Nilo. Yo me estoy refiriendo, profesor, a esta región, que es lo que hoy se llama Palestina. Acá está el pueblo hebreo. ¿Ya? Acá está Persia.
acá está Egipto, acá está Mesopotamia. Y evidentemente acá están los griegos. Durante este periodo, los hebreos, que habían sido esclavizados por muchos pueblos, gozaban de cierta hegemonía. Más o menos, siglos más, siglos menos, profesor, en el siglo VII, el rey Nabucodonosor II de Babilonia, en Mesopotamia, invade a los hebreos. Llega a la capital, Jerusalén, destruye el templo de Jerusalén, destruye la ciudad y lleva a los hebreos a esclavizarlos en Mesopotamia. De tal manera que pasan este nivel de independencia o auge y el pueblo hebreo pasa a ser un pueblo esclavizado. Aparece el periodo larguísimo de muchos siglos de esclavitud hebrea. ¿Ya? Ahora, y como entenderás, pues, maestrazo, todo pueblo que es esclavo busca su liberación. Entonces, durante mucho tiempo los hebreos querían su independencia, querían restaurar otra vez este territorio, querían ser un estado poderoso. Y no solo, pues, en independencia con respecto a los mesopotámicos, porque después de ellos vienen los persas, los egipcios, los macedónicos, luego vienen los romanos, y siempre los hebreos han querido su independencia, pero no han podido lograrlo. Ahora, de tal manera que pasaban los siglos y ellos estaban esperando con la llegada de una suerte de descendiente de este rey para que reinstaure el reino aquí. Pero repito, pasaba el tiempo y eso no era posible. Paralelamente a esto están los filósofos griegos. A Grecia, profesor. Está, bueno, los famosísimos, profe. Está el señor Sócrates, está Platón, está Aristóteles. Y tú sabes que Aristóteles fue maestro de un señor llamado Alejandro Magno. Como sabemos, porque eso creo yo me acuerdo que lo hablamos la semana pasada, lo que hizo Alejandro Magno con sus invasiones fue trascendental, porque lo que hizo Alejandro fue llevar la cultura griega y trasladarlo a Oriente, ocurriendo así un proceso llamado helenización de Oriente. Helenización. ¿Qué significa, profesor, la palabra helenización y por qué pone de Oriente? Porque lo que estoy diciendo, maestros, lo que estoy diciendo es que con las invasiones de Alejandro Magno, la cultura griega comienza a expandirse, irse para Oriente. De tal manera que las sociedades persas, mesopotámicas, egipcios y los hebreos van conociendo la filosofía de los griegos. Y en esa mezcla cultural aparece algo trascendental para la historia que estamos contando. Estos hebreos que estaban buscando la liberación en la tierra comienzan a tener contradicciones producto del conocimiento que ellos van teniendo de la filosofía de los griegos. Tú sabes de que Platón, por ejemplo, sostenía que aparte de este mundo hay otro mundo. Tú sabes muy bien de que Sócrates sostenía de que lo más importante que tenemos es el alma, de que el hombre es básicamente alma. De tal manera de que a partir de este proceso de helenización que duró muchos siglos, van a aparecer diversos grupitos que van a estar hablando también de una liberación. Estos grupos van a hablar de una liberación, pero ya no tanto una liberación terrenal, una independencia física en un territorio dado. Van a hablar de una liberación, profesor, pero una liberación extraterrenal, supraterrenal. Una liberación en un lugar fantástico llamado el reino de los cielos. Ese es el germen, el origen del cristianismo. Los cristianos, profesor, desde que aparecieron, jamás, nunca han sido un solo grupo de personas cohesionadas. Los cristianos desde toda la vida, desde siempre, han sido pequeños grupitos que inclusive se tenían bronca entre sí, pero que todos coincidían en la tesis de la liberación en el más allá. ¿Y por qué ocurrió eso? Porque reciben influencia de la filosofía de los griegos debido a las invasiones de Alejandro Magno. Ahora, para justificar tal situación histórica, en un proceso de 200 o 300 años, poco a poco comenzaron a aparecer los relatos de Jesús de Nazaret. Relatos
que, como puedes averiguar, inicialmente eran orales. Tú sabes fuentes de la historia y sabes que cuando un relato es oral, pues cambia, ¿no es cierto? O sea, mi abuelita me cuenta una historia y yo le cuento a mis nietos y mis nietos le cuentan a sus nietos, entonces como que la historia cambia, ¿no? Por ese motivo, tú puedes averiguar, tú tienes acceso a las redes sociales, al Google, y sabes, pues, por lo demás, evangelios apócrifos, y vas a encontrar muchas historias sobre Jesús de Nazaret, que se casó, que tuvo hijos, que tuvo varios hermanos, que se fue a la India, que no quiso ser Dios, etc. Lo que prueba de que sobre Jesús de Nazaret en ese tiempo se hablaba un montón. Recién en el siglo II, ya en nuestra era, la Iglesia Católica determinó los famosos 4 evangelios que existen hasta el día de hoy. Mira, tú sabes muy bien, porque eso de seguro por historia lo conoces bastante, tú sabes muy bien que el Imperio Romano, que era vasto obviamente, no todos eran romanos. Roma en realidad era una ciudad pues chiquita. El Imperio Romano era un imperio militar, de expansión. Los romanos permitían que los pueblos dominados, de un u otro modo, desarrollen su cultura. Lo que pasa es que ellos imponían ciertas leyes y no querían que los subordinados, los súbditos, vayan en contra de sus leyes, nada más. Entonces, hasta ese punto, los romanos no tenían problemas con las religiones orientales. El problema empezó cuando los nuevos hombres, llamados ahora cristianos, comenzaron a desobedecer las órdenes de Roma. Es así que ellos comenzaron a sufrir persecuciones. Las persecuciones a los cristianos no se debió a que ellos, los cristianos eran buenos y los romanos eran malos. No, no estamos hablando de esas cosas, sino a cuestiones estrictamente de desobediencia al Estado. Una cuestión estrictamente política. Además, tú sabes, y puedes averiguar si no me crees, que el 80% de la población romana, por decir poco, pues para mí es masa, el 80% eran esclavos. Solamente un pequeño sector, muy chiquito, era libre. Y esclavos, no solamente pues de los hebreos, no, eran esclavos de todas partes de Europa. Eran esclavos, por ejemplo, de Hispania, que ahora es España. Eran esclavos de Britania, que ahora es pues, Gran Bretaña, ¿no? De Germania, lo que ahora es Alemania, y de la Galia. Entonces eran esclavos, al igual que los hebreos, y que buscaban su liberación. Pero pasaban los siglos y como Roma era un estado muy poderoso, esa liberación terrenal no ocurría. Y como no ocurría, ese discurso de liberación que los hebreos, ahora ya cristianizados, ya cristianos, pues comenzaron a difundir una suerte de propaganda por toda Europa. Los hebreos no se quedaron solamente ahí. Ellos comenzaron a difundir esta idea de liberación, esta terrenal, ya en muchas partes del Imperio Romano. Se iban en sus barquitos, pues hijo, se iban por acá, así, así, así. Entonces, para que te des una idea bien simple, ¿ya? Una idea muy simple. Mira, ve, imagínate, batido masa, para tu libro, no lo pides a nadie. Mira, imagínate un grupo de soldados galos, ¿ya? Los soldados galos. O sea, ¿qué galo, no? Galos de la Galia, pues. ¿Nunca has visto el polo de Francia? De la selección francesa, tiene un gallito, ¿sí o no? La Galia, ¿ya? Esa es Francia. Entonces, acá está una tropa de soldados galos y acá está un jefe galo. Entonces, las tropas, están los soldados galos. Y el jefe galo dice: hermanos galos, ¡viva la Galia! ¡Viva la Galia! Hermanos galos, llegó el momento de nuestra liberación. Estas lanzas tocarán el cuello cochino de los malditos romanos que durante siglos nos tenían sometidos bajo sus espadas. Llegó el día, hermanos galos, de nuestra liberación, que esperaba tanto nuestros padres, abuelos y bisabuelos. Somos una generación histórica que logrará la liberación. Precisamente, y vienen los romanos. Preparen sus lanzas, desvainen sus espadas y preparémonos a dar la vida por la liberación de nuestra patria. ¡Ahí vienen los romanos! ¡Prepárense! ¡Tan, tan, tan! ¡Listos! ¡Yeah! Y los romanos venían, ¿no? ¿Alguna vez, hijito, tú has visto una película de Roma o paras viendo otras cosas? Ya, mira, pues, películas de esas que dan en Semana Santa. Claro, ¿ven? Entonces los romanos venían, ¿no? Con sus caballos, ¿no? Sus corazas, bien armados, ¿ven? Y los romanos, el jefe de la brigada romana.
Romanos, adelante. Los romanos fueron. Así, formazo. Romanos, estos pirañas llamados galos se quieren independizar. Enseñemos qué cosa es Roma. Adelante, legión romana. Y romanos, brum, brum, maten a esos desgraciados. Muere galo. ¡Plin! ¡Plin! ¡Plua! ¡Muere, muere, muere! Moriré y no vi la independencia de la Galia. Ya ves, por malcriados, otra vez le hemos ganado. Vayan a servir, oye, desgraciados galos, fuera. Malos, romanos malos, vámonos, galos, vámonos. No importa, hermanos galos, no importa. El próximo año nos organizamos bien y ahora sí le sacamos la mura a los romanos. Y así pasaban 800 años y no se liberaban. Y eso era caldo de cultivo para la aparición del cristianismo, maestro. Entonces imagínate, mira, imagínate que pasa un peregrino cristiano que venía de acá y viajaba con su barquito, ¿no? Y se iba hasta la Galia. Imagínate, baja en su barquito y baja, pues, ¿no? El barquito llega a la playa, ¿no? En lo que ahora es Francia. Entonces este peregrino baja, pues, baja con la palabra de Dios. Baja. ¡Qué hermoso lugar! ¡Aleluya, Padre mío! He venido acá, enviado por el Espíritu Santo, a llevar la buena nueva a esta lejana región de la Galia, región muy, muy lejana de mi familia que me espera en Jerusalén. Pero yo, como fiel servidor de Cristo nuestro Señor, vengo a transmitir la buena nueva a estos pobres desdichados galos que buscan su liberación. Tocaré la puerta a esta casita gala. Y tú sabrás, maestrazo, de que pues en casa, quien estaba en casa era pues la mamá, la abuelita, los hijos, pues, ¿no? Entonces el señor galo iba pues a la casa de el señor peregrino iba a la casa de una señora de los galos y tocaba la puerta, ¿no? Y la señora sale, ¿no? Están tocando, ¿no? ¿Quién será? No voy a ver. Sí, señor, buenos días. ¿Quién es usted? Hermana mía, bienaventurados los oídos que escuchan y los ojos que pueden ver, porque este mensaje que traigo es de nuestro Padre, el que envió a su Hijo para liberarnos del pecado. Hermana mía, escuche la buena nueva que os vengo a traer, hermana mía. Y la señora dice, ¿hermana? ¿Qué hermana, señor? No lo conozco. ¿Hermana? ¿Por qué tanta confianza? ¿Por acaso mi papá es travieso? ¿Qué hermana, hermana? No, señor, yo no lo conozco. ¿Por qué dice que yo soy su hermana? Es que no me entiende, señora. Hermanas somos porque somos hijos del mismo Dios, que todo lo ve y que envió a su Hijo Jesucristo a salvarnos. Mire, señora, mire de una vez al grano. Mire, mire, mire. Ama a sus enemigos, señora. Perdónale sus pecados. ¿Qué dice acá? Lea, pues, lea, lea. Señora, mira, pues, mira, mira, mira. Si te pegan una mejilla, ofrece a la otra. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que padecen, bienaventurados los desdichados, los enfermos, los esclavos, porque serán dueños y tendrán la dicha de estar en el reino de los cielos. Señora, entiende, hermana mía, de que la liberación no será aquí, sino en el reino de los cielos. Y eso pegaba, eso era champú, Head Shoulders, H&S, su madre te barría la cabeza, ¿no? Y así quedaba, ¿no? Ya la señora, como al pasar de los días, se hacía cristiana, ¿no? Hasta que viene el señor Galo, el hijo que se había mechado con los romanos. Va a la casa de la señora y el soldado Galo dice, hola mamita, ya vine. La señora estaba cristiana, pues el hijo todavía no sabía.
Hola, mamita, ¿cómo está, mamita? ¿Qué tal? Hola, papachito, hola, que has venido a la casa. Bien, siéntate, ¿qué has hecho? Acá, mamá, me echándome con los romanos. Pero más bien, mamita, tengo hambre, pe, un ranchito, ¿puede ser o no? ¿Hay un almuercito? Ay, hijito, qué pena, papacito, porque no he hecho nada, no he cocinado nada. Mamá, ¿cómo no has cocinado nada? Si yo te di plata en la mañana para cocinar, ¿por qué no has cocinado? Ay, papito, es que no he cocinado nada. Pero, mamá, ¿por qué no has cocinado nada? Pero, si tengo hambre, mamá. ¿No tienes ni un pan para comer? Necesito de pan. Y la mamá dice, pero no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. ¿Qué estás hablando, mamá? Hijo mío, yo soy tu madre, te amo. Mira, hijo mío, mira. Y le dice lo mismo. Mira, hijo mío, mira. Ama a sus enemigos, perdónale sus pecados. Te pega en una mejilla, ofrece a la otra. Mira, papito, mira. Bienaventurados los pobres, los que padecen, los que sufren, porque ellos serán dueños del reino de los cielos. Hijo mío, somos bienaventurados. La salvación, hijo, no se va a dar acá, sino con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hijo mío, deja de luchar, por favor. Ya no ensucies tu espada, no manches tu vida. Deja de luchar. Suelta esa lanza. Y el romano, el soldado, y se hizo cristiano. De tal manera que ya el asunto del cristianismo comenzó a cundir en las tropas, pues, galas y luego romanas. Y tú sabes que cuando un soldado, pues, evidentemente forma una legión, una tropa, y tiene una ideología, es difícil sacarla, porque cuando una persona tiene armas, tiene poder. De tal manera que Roma comenzó poco a poco, con un paso de muchos años, a cristianizarse. Primero en los sectores más bajos y luego en los soldados. Hasta que llegó un señor llamado Constantino. ¿Habrás escuchado de él o no? Nada. Te cuento, maestra, si no lo sabes, y de seguro tu maestro de Historia Universal te lo va a contar muy bien. Constantino fue un emperador muy poderoso que logró el poder en toda Roma gracias a que sus soldados eran cristianos. Entonces, yo te pongo a preguntar, tú eres rey y tú eres rey gracias a tus soldados y tus soldados son cristianos. ¿Vas a seguir persiguiendo cristianos? ¿Te parece? ¿No, sí o no? Claro que, profe. Sí, no, de ninguna manera, pues, de ninguna manera. Por esa razón, Constantino se volvió una suerte de padrino del cristianismo. Hay una ambigüedad, te soy sincero, no se sabe con mucha certeza, algunos dicen que sí era cristiano, otros no, pero los hechos es que Constantino defendió el cristianismo. Constantino promulgó el Edicto de Milán en el año 313, donde permitió la libertad de cultos. O sea, por consiguiente, los cristianos ya no eran perseguidos. Y más aún, Constantino es ahora declarado santo. En la iglesia oriental cristiana se le llama San Constantino. Y más aún, mira, para que te des cuenta una idea bien curiosa que se me ocurre, mira. Antes de Constantino, había muchos emperadores que perseguían cristianos. Uno muy famoso era un señor llamado Juliano, que se decía que era tío de Constantino. Juliano era un emperador muy bravo, recontra anticristiano, le gustaba perseguirlos y destruirlos y quemarlos. Y Juliano no solamente era una persona que le gustaba eso, sino que además él, para enfrentarse al cristianismo, buscó reorganizar la antigua religión grecorromana, la religión de Zeus, de Apolo, de esa gentita que seguro mucho hemos hablado en nuestra clase de filosofía griega. ¿Sabes qué hizo Juliano, maestro? Juliano hizo lo siguiente, fíjate que está Juliano, ¿no? Señores, estimados romanos, debemos luchar contra esos desgraciados cristianos que nos están trayendo un Dios vulgar llamado Jesús de Nazaret, un Dios de esclavos. ¿Cómo es posible? Tenemos que hacer algo, queridos amigos romanos, para enfrentarnos a esos cristianos. Y yo propongo y ordeno que vamos a reorganizar nuestra religión greco-romana, nuestra religión pagana, religión en la cual
vamos a declarar como suprema divinidad al sol. Adoremos al sol, el sol, el sol, el sol, el sol, el sol, el sol. El sol, 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 así, 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 así. Y la gente oraba el sol. El sol. El sol. Y alguien le pregunta a Juliano. Señor Juliano, una pregunta, gran emperador. ¿Y qué días vamos a celebrar las fiestas del sol? Allá, encantado, hijo. Los días que vamos a celebrar las fiestas del sol será entre el 21 y 26 de diciembre. ¿Te parece familiar la fecha o no? 21 y 26 de diciembre, ¿no? Claro, pues, hijito, claro. Mira, tanto así que ya, pues, Juliano, te cuento que falleció, no logró, digamos, acabar con el cristianismo, como es obvio. Y luego vino Constantino, el que te mencioné hace un ratito. Y Constantino dijo, miren, yo estoy de acuerdo con Juliano en que la suprema divinidad es el sol y por tanto tenemos que adorar al sol. Por eso yo, Constantino, digo, Cristo es el sol. Cristo es el sol. Cristo es el sol. Y por esa razón, mira, pero mira. ¿Lo ves o no? ¿Lo ves o no? ¿No lo ves? Te falta. Más chiquito. Ahí. Ahí está. ¿No lo ves? Te falta, pues. La bolita, pues, hijito. ¿No ves la bolita detrás del halo? Qué pato, Ah, ¿sí o no? Te aseguro que no te la sabías, ¿ah? Este es para tu libro. Eso no te la sabías, hijito. Te juro que no te la sabías. Ah, ¿sí o no? Lo que está en la bolita, pues. Claro. Eso significa de que eso es la identificación de Cristo con el sol, o si quieres, Cristo está sobre el sol. Hasta que pasa el tiempo y en el año 380 aparece un emperador muy famoso, el emperador Teodosio. Teodosio declara al cristianismo en ese año, en 380, religión oficial del Imperio Romano. Lo que hizo Teodosio era, bueno, ya prácticamente promulgar, hacer legal lo que ya era pues obvio, ¿no? De que el cristianismo había calado hasta las altas esferas de Roma. Pero lo curioso, muchachos, es que Teodosio, a la vez que declaró el cristianismo religión oficial, al mismo tiempo, Teodosio prohibió la antigua religión grecorromana. O sea, la religión que Juliano quería rescatar, la de Zeus, la de Apolo, la de Palas Atenea, prohibió so pena de muerte. Y cuando eso ocurrió, el asunto se invirtió, se puso de cabeza. Los que antes eran perseguidores, o sea, los grecorromanos, ahora pasan a ser perseguidos por los cristianos. O sea, el asunto se invirtió. Ya no se habla de la persecución a los cristianos. Ahora los cristianos van a perseguir a sus antiguos perseguidores. Y perseguir implica, pues, toda una cuestión recontra complejísima de caos, destrucción y muerte. Entonces, imagínate, por favor, imagínate, hijito, imagínate, pues, un templo en Atenas, por ejemplo. En Atenas, maestro, que aún existía templos, evidentemente. Un templo grandote de mármol, grandototote, donde estaban estatuas gigantescas de los antiguos dioses griegos. Y que los cristianos vinieron a destruirlo. Entonces imagínate una estatua de 20 metros de Zeus. Un Zeus gigantesco. ¿Sabes cómo Zeus, no? Cachetón, pelucón. Zeus. Y la gente, Zeus, hermanos adoradores de Zeus, seamos siempre fieles a nuestro Dios. Zeus, por favor, libéranos de ese Cristo, ese Dios maligno. Siempre seremos fieles a ti, Zeus, por favor. No nos dejes, adoraremos al Dios Zeus. Zeus. Y en ese momento venían los cristianos a caballo, se escuchaba pasos. Hermanos,
¿Qué pasa, hijito? ¿Qué pasa? Los cristianos están pidiendo a buscarnos, nos van a matar a todos. ¿Qué hacemos? No, no, yo me voy a esconder por acá, ahí debajito de la cámara, ahí está, me escondo. Y venía pues, el pata ese, pues, a matar a la gente, hijo. Venía. ¡Ajá! Cochinos inmorales, adorando estatuas sucias. Destruyan a este cochino Zeus. Cristianos, rompan esa estatua. Y los cristianos agarramos una comba y ¡pum, pum, 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 pum! Y la gente gritaba horrible, me estaban quemando toda la casa. ¡Quemen este templo asqueroso! La gente gritando. Y hasta que por favor agarra el Señor, ¿no? ¿Dónde está ese cochino que enseña cochinadas a la gente? Ah, se había escondido debajo, pero. Ah, ¿qué estás? Ven, papachito, ven, papachito. No te va a pasar nada, ven. No tengo miedo. Ven para acá, ven. No, déjale mi pelito. No. Ven, pues, ven. Así que tú, adorando a cochinadas, ¿no? Ahora. No, por favor, no me mates, no. Sí, pues ahora. Rápido, muere de una vez. Muere. Así mueren los que adoran a Zeus. Me estaba su cabeza toda colgada. Mira, la gente del muerto. Mira. Así mueren los que adoran a Zeus. Cuidado, macaracho, adorando a Zeus, ¿eh? Mira lo que te va a pasar, ¿eh? Me ponían un palo, me ponían en la cabeza, así. ¡Bram! Y ponían un letrero. Así mueren los que adoran a Zeus. Firmado, cristianos. Y eso fue poquito de lo que realmente puede haber sido, ¿ah? Así fue, pues, hijito, el desarrollo de esta religión muy novedosa para la época, que se llamó el cristianismo. Y quien aplaudía todo esto, y le encantaba aplaudir, y está bien que se queme. ¿Sabes quién era? San Agustín. Sí, San Agustín. Pero eso te cuento en la segunda parte, ¿ya? Espero que has tomado atención, ¿ah? ¿Qué tal? ¿Te pareció bien, no? Excelente, profe. Excelente, profesor. Vamos a Mil de escuchar cien. entonces las preguntas. Maestro de maestro, profe. Bravo, Sí. profesor. Profe. Se le entendió Todo, todito. Todo, ¿no? Entendió todo. Ya, qué bueno. Porque Profesor, te ¿tiene el gusta. video? Vamos a preguntar entonces. 100% en el quiz, profesor. San Agustín fue un filósofo de qué carácter? Cristiano. 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 Según San Agustín de Hipona, ¿el mundo fue creado por el hombre o creado por Dios? Por Dios. Por Dios. Por Dios. Según San Agustín, ¿los hombres pecamos debidamente al ser divino o libre albedrío? Del libre Albedrío. ¿La patrística es la época de los santos católicos o de los padres de la iglesia? Los padres de la iglesia. De la iglesia. Durante la filosofía medieval, ¿la razón critica la fe o sirve a la fe? La fe. Sirve a la fe. Sirve a la fe. Ahora vamos con las preguntas del quizis. ¿Ya? Quizizzo. Vamos a ver. 100%, Sácate profe. 20. 100%, profe, ¿no? 100%. Ya. 100%, profe. Toca el toque. Mínimo 100%. Si no les corta la cabeza, profesor. Sí, como los cristianos que cortan cabeza. Así, pero bueno. San Agustín de Hipona fue un filósofo escéptico. Fue un filósofo cínico. ¿Que San Agustín se quería perro? No es cristiano. ¿Qué es eso, profesor? No, pero acá han dicho, acá lo están diciendo, se creen perro. No, profe. Nada, la clase de verdad. No, Chicos, lo repitieron dos Decapitación, profe, veces. decapitación. No está en la clase. ¿Ves? Siempre se fue. Siguiente pregunta, señorita tutora, por favor. San Agustín de Hipona, para San Agustín, el mundo fue hecho por el hombre, producto de la materia, Wait, what the fuck?
Creado por Dios. Maestrazo, no es creado por Dios, pero es Se durmió. cristiano. ¿Cómo que producto de la materia? Nuestra clase, Ya. profe. Se nos repitió, Sé que eso te lo ¿Qué es resuelve eso, tu doctora? hermanito ¿Qué de silencio? Seguro se sexto, ¿no? equivocaron así al marcar, profesor. No creo que no sepan. Sí, No profe, sé. se O pasaron. o lo habrá hecho un bebito, Es a propósito, profe. de Sí, repente. profesor. Ya, no ya, gente. Háganle la Bueno, cabeza, ¿no? ojalá que la próxima semana que te voy a contar la vida de San Agustín lo hagan bien. Chao, nos vemos en la próxima Chao, semana. profesor. Profe,